Bienvenidos a la Reflexión Dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en la reflexión del día domingo. Bienvenidos a nuestro programa. Recuerde que estamos en la serie Desafíos que enfrenta la familia hoy. En las reflexiones anteriores les he hablado acerca de varios de ellos: el secularismo, del feminismo y del machismo. Hoy voy a tomarme el tiempo para hablarles acerca de la ideología de género. Igualmente estaré hablando del mal uso de la tecnología y de la ética del consenso. Así que espero que estén muy atentos, tomen nota, porque va a traer sobre ustedes conocimiento muy importante que les va a ayudar en el manejo de su familia, en la educación de sus hijos. Entonces vamos a definir lo que es la ideología de género, un término que es recientemente nuevo, que ha venido a estar en nuestro medio, en nuestra sociedad, y poco a poco ha ido calando y la gente empieza a utilizarlo y forma parte ya del lenguaje. Pero no es más que una dictadura del relativismo. Todo depende de cómo se siente la persona, cómo lo ven, cómo lo aceptan, transformando así la libertad que Dios le dio a los hombres, donde los creó varón y hembra, física, intelectual y mentalmente, y convirtiéndolo en un libertinaje total, tratando de legalizar las tendencias o deseos de cada persona. Entonces empezaremos por definir lo que se considera como en el sentido amplio las relaciones homosexuales, promovidas y expuestas por la ideología de género sobre la base histórica de la sodomía. Entonces presten mucha atención. La sodomía es un término de origen judeocristiano que hace referencia a determinados comportamientos sexuales históricamente utilizado para describir el acto del sexo anal u oral entre personas del mismo sexo o entre un humano y un animal. Si bien esto solo aplicaba a relaciones homosexuales, la definición actual de la Real Academia hace referencia únicamente al sexo anal, también entre personas de distinto sexo. Este último caso se denominaba en la doctrina católica sodomía imperfecta, mientras que las relaciones entre personas del mismo sexo eran consideradas sodomía perfecta y castigadas con la pena de excomunión. La palabra proviene de Sodoma, una ciudad cuya población, según la Biblia, fue exterminada por Dios debido a los pecados que allí se cometían. Como herencia de la cultura judeocristiana, en varios idiomas occidentales se emplea el gentilicio de sodomita para designar a quienes practican diversas clases de prácticas sexuales que se desvían de la normalidad desde la óptica cristiana, como por ejemplo homosexualidad, sexo anal, sexo oral, sadomasoquismo, etc. Lo que se ha pretendido a través de esta ideología es normatizar y por ende urgir a los legisladores de los países para que la legalicen. Tal práctica buscando con ello que se legalice, elevándola a la categoría de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces, no solamente legalizarla como una unión común y corriente, sino que debe elevarse a la categoría de matrimonio. ¿Cómo no se va a catalogar como un ataque a la familia y por ende al matrimonio, que sea considerado como la base de la familia, que es la encargada de la reproducción de la raza humana, y gracias a esa capacidad de procreación que Dios mismo le otorgó al hombre y a la mujer, los seres humanos no se han extinguido como otras especies en el mundo? Esta ideología de género ha logrado gran impacto en los legisladores, quienes han hecho leyes para proteger este grupo particular de personas, concediéndoles reconocimiento jurídico al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero veamos qué dice la Escritura respecto a este tipo de relaciones sexuales. Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de una manera clara y contundente. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sigue diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Preste atención, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Entonces, padres de familia, prestemos atención a lo que dice la palabra. Ahora, sé que muchos de ustedes seguramente están interesados en conocer y profundizar un poco más en este tema. Y algunos seguramente están conociendo algunas posturas teológicas de pastores e iglesias en diferentes lugares del mundo que abrazan este tipo de teología que de alguna manera está reconociendo un estatus a esta práctica homosexual. Por lo tanto, nosotros debemos pensar ahora, padres de familia, con toda seriedad, con la mano en el corazón, con nuestra devoción puesta en Dios, con nuestras rodillas en tierra, levantando nuestro corazón delante de Dios y orando y preguntándole si realmente nosotros debemos abrir paso en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra familia para que este tipo de educación alcance estas nuevas generaciones. Contrariando todo esto que se ha visto, lo que dice la palabra es que esta ha sido contrariando la voluntad de Dios, quien nos creó con destino de eternidad y determinó nuestro género, ya sea masculino o femenino. Y se escucha con toda normalidad términos como esto, que hay mujeres con pene y hombres con vagina, o sencillamente hombres que presumen ser mujeres, pero su anatomía y su fisiología son de varón. Y asimismo hay mujeres que presumen ser hombres y fungen como tal, y asumen tal rol, pero su anatomía y su fisiología son de una mujer. Todo esto ha creado una confusión no menor para la identificación e identidad de estas personas que luchan con la aceptación de su condición natural con la que vinieron al mundo. Amigos, ¿qué es más importante? ¿Lo que diga el hombre en su necedad alejado de Dios o lo que ha dicho Dios en su palabra? Entonces, es importante que nosotros prestemos atención a esto y dediquemos tiempo para hablar un poco en el hogar con nuestros hijos acerca de este tema. El segundo aspecto que quiero hablarles, que está de frente y que la familia se está viendo también muy afectada, es el mal uso de la tecnología. La tecnología de por sí es un avance de la ciencia, de la informática, y lo vemos con buenos ojos. Incluso en la Biblia se menciona eso como una señal de los tiempos posteriores. Dice, la ciencia se aumentará. Entonces, entre los avances más revolucionarios que ha tenido la humanidad se encuentra el desarrollo vertiginoso de la tecnología, que ha puesto a nuestro alcance toda una gama de aparatos cuyo manejo han clasificado a las personas en dos grandes grupos: los hijos del tiempo y la tecnología, y los analfabetos informáticos, que poco o nada saben del manejo y operatividad de estos equipos. Al punto que el analfabetismo en este siglo no es necesariamente el no saber leer ni escribir, como lo fue hasta el siglo pasado, sino que abarca el concepto de analfabeto e ignorante, aquel que no sabe operar estos aparatos que la tecnología ha puesto en sus manos. Y esto es lo que marca la diferencia y la brecha generacional, porque hoy son los hijos y los nietos los que le dan clases de tecnología a los mayores, quienes a regañadientes y prácticamente se ven obligados a aprender lo elemental para poder responder una llamada, enviar un mensaje, recibir un correo, tomar una foto, hacer un video y enviarlo, etc. Cosas que se convierten en todo un juego para los niños y una gran tarea para los adultos mayores. No son pocos los docentes, los educadores mayores, ya que pertenecen a la tercera edad, que se ven en calzas prietas para trabajar en este tiempo la educación a través de la virtualidad. Y son precisamente sus estudiantes los que tienen que ayudarles muchas veces en el manejo de estos aparatos.
los computadores, las tabletas, los celulares, la internet, los grupos virtuales, las redes sociales y otra cantidad de aplicaciones para los diferentes usos nos tienen bombardeados y su mal uso ha puesto a la familia en grandes aprietos. Se requiere un estricto control para el uso de estos recursos de la ciencia y la tecnología en manos de los niños, de los adolescentes y en manos de los jóvenes y aún de los mayores, para evitar ser víctimas. ¿Víctimas de quiénes? Por ejemplo, de lo que se denomina ahora, de un nuevo término acuñado que se llama delincuentes cibernéticos, de amistades peligrosas, de la pornografía, de las redes satanistas, de los noviazgos peligrosos, de películas y de otros que no convienen. Ahora veamos qué dice la Escritura. También deben saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra, a estos evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Queridos padres, el desafío hoy no es solamente tener dinero para comprarles a los hijos todos los aparatos que la tecnología pone a su disposición. La tarea, queridos padres, va mucho más allá. Ser vigilantes para que los hijos puedan hacer uso correcto de estos aparatos y estas redes, para que no queden enredados en las garras de delincuentes que usando estos medios pervierten mediante la pornografía, las falsas ofertas, los falsos perfiles que engañan a los ingenuos, generando redes de pornografía infantil, engañando a muchas mujeres ingenuas que están deseosas de tener amores, de tener un novio, de conocer a un hombre, y algunas de ellas se enamoran y empiezan relaciones virtuales con hombres de otros países, y no son pocas las noticias que hemos recibido y que hemos visto muchas veces en la televisión acerca de cómo han terminado esas relaciones que estas personas han establecido. Así que la necesidad, padres, hoy no es solamente dinero, y hoy lo que más necesitamos nosotros como padres es tiempo para vigilar. Y saben una cosa, eso es lo que menos tiempo tienen hoy los padres. Lo que menos tienen los padres hoy es tiempo, exactamente, porque están afanados tratando de conseguir dinero para dotar sus casas de todas las cosas que la sociedad de consumo y que en este caso la tecnología está colocando a nuestra disposición y nos está ofreciendo permanentemente en la pantalla. Entonces, padres, tenemos un desafío muy grande. Tenemos que orientarnos, capacitarnos, prepararnos, luchar por aprender, dejar a un lado la aversión que le tenemos, la repugnancia que le tenemos y la pereza que le tenemos a la tecnología y a estos aparatos, porque si no, vamos a tener dificultades. Pues ya decía alguien por ahí en forma de sorna, forma de burla, que hay señoras en la casa que no se atreven ni siquiera a limpiar el computador porque de pronto lo dañan, ni siquiera pasarle un trapo para limpiarle el polvo, porque como se levantaron en el tiempo con la cultura de no toque porque daña, deje quieto eso, entonces ahora ellas al no saber cómo hacerlo, sencillamente esos aparatos quedan allá y no se pueden tocar. Tenemos que entrar a conocer un poco más de esto. Y voy a terminar la reflexión con el tercer aspecto que les prometí, que es la ética del consenso. Hoy más que nunca, todos estamos con un pensamiento colectivo que nos abalaza, que nos abruma, que nos encierra. ¿Y saben por qué? Porque esta globalización nos ha convertido a nosotros en hijos del mundo, en ciudadanos del mundo. Todo lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo simultáneamente se está viendo en cualquier otro lugar, porque a través de estos medios, a través de las redes, a través de las plataformas virtuales, a través de estos noticieros y todas estas imágenes que se mandan, llegan instantáneamente por todos los lugares. Entonces, ahora la ética del consenso nos está llevando a nosotros a ser imitadores de lo que está sucediendo en otros países, de las leyes que se aprueban en otros países, de las cosas que se hacen en otros países, de la cultura, de las canciones, de todo lo demás. ¿No se da cuenta usted, por ejemplo, que a partir de que se fue popularizando el tema de los tatuajes, esto se volvió ya viral, esto ya es universal en todas partes del mundo, de todas las edades, la gente se está colocando tatuajes y no se escapan ni siquiera los adultos mayores también, ni los niños. Entonces vamos a ver qué es esto de la ética del consenso.
La ética del consenso está elaborada mediante la discusión pública de las diversas opiniones que se encuentran en sociedad sobre la cuestión de que se trate. Y es así que si la mayoría lo ve bien, entonces no hay problema. Por eso los principios y valores morales que han regido la vida en sociedad están siendo reemplazados por dicha ética. Es decir, si la mayoría lo acepta, entonces está bien. Por allá en los años 70 y 80, cuando algunos de los jóvenes de las iglesias pretendían entrar a algunas de las modas que sus compañeros de colegio y de universidad empezaban a practicar, pero no tenían ningún compromiso con el reino de Dios ni con el evangelio, y ellos hablaban de la moda. Entonces ellos decían este dicho: es que la moda no incomoda. La moda no incomoda, pero los mayores, sus padres y los adultos mayores en sus congregaciones estaban muy vigilantes sobre ese tema, porque consideraban que abrir la puerta a esa moda era abrir la puerta al consenso del momento, lo que estaba sucediendo en ese momento. Los padres deben estar seguros de las bases que han cimentado en la vida de sus hijos desde pequeños en la palabra de Dios, para que de esa manera ellos no vayan a ser absorbidos por la cultura estudiantil en la secundaria y la cultura universitaria. Yo quiero que ustedes sepan una cosa importante, padre. Sus hijos pueden saber toda la Biblia que quiera. Usted puede enseñarles todas las historias bíblicas a sus hijos. El asunto no es de cuántas historias tiene en la cabeza. Aquí el asunto es de qué compromiso, qué relación y qué experiencia ha tenido su hijo, cada uno de sus hijos, con el Señor. Porque nadie puede vivir con fe prestada. Sus hijos no van a vivir, ni van a ser creyentes, ni van a ser temerosos de Dios por la fe suya. Señora, caballero, nosotros tenemos que asegurarnos. Eso fue algo de lo que mi esposa y yo nos aseguramos cuando nuestros hijos estaban pequeños. Por ejemplo, recuerdo muy bien que el día 7 de agosto de un año cuando ellos aún estaban muy pequeños, tenían 5 y 7 años, hicimos un ayuno parcial de mediodía. Ese día le presenté yo como pastor a mis hijos el mensaje y la necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Y ese día ellos, cada uno hizo su oración y recibió al Señor en su corazón. Y nosotros de ahí en adelante seguimos mentoreándolos, acompañándolos, ayudándolos. Y fue muy importante porque cuando llegaron a la edad de adolescentes, ellos dijeron esto: no teman, que las enseñanzas que nos han dado a nosotros ha llegado el momento de vivirlas y de practicarlas. Así que eso llenó de alegría y tranquilidad nuestro corazón. Amigos, necesitamos nosotros que nuestros hijos, al llegar a estos centros de presión social, que es grande por cierto, que muchos de ellos se desvían buscando el camino del placer y del estar acorde con sus compañeros, ellos deben tener confianza absoluta en el Señor para que su vida pueda permanecer. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Pablo dice a Timoteo: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Padre de familia, somos nosotros los que tenemos el gran desafío en este tiempo de ayudar a nuestros niños, de ayudar a nuestros adolescentes y de ayudar a nuestros jóvenes. Hoy hay demasiados canales, demasiados medios, demasiadas formas en que ellos podrían ver tantas cosas que podrían pervertir su fe, que podrían dañar su fe. Y nosotros no podemos entrar a cerrarles todas las ventanas y encerrarlos completamente. Lo que tenemos que mantener con ellos es un diálogo fluido y una oración permanente. Que ellos puedan sentir que su casa es un lugar de refugio, pero a la vez es un lugar de instrucción y de acercamiento a Dios. Quiero que me acompañen en la oración en este día, porque yo sé que estos 3 puntos que les he tocado hoy en cuanto a los desafíos que están empujando nuestra puerta violentamente, la puerta de la familia, de tu casa, de tu hogar, están presionando fuertemente tus hijos. Entonces es necesario que nosotros hoy nos paremos firmes, oremos al Señor que nos dé valor, nos dé sabiduría, conocimiento, y tengamos el argumento bíblico para rebatir todos estos argumentos secularistas y mundanos. Oremos. Padre, quiero darte gracias por esta enseñanza, porque en el día de hoy lo que has puesto en mi corazón, yo lo he transmitido con convicción, y espero que cada una de las personas que ha estado frente a la pantalla
Y los que posteriormente, Señor, llegarán a oír esta conferencia, van a ser tocados también, van a ser sensibilizados, a despertarse en los padres que han estado espaldas a la realidad, solamente trabajando, pensando que su única responsabilidad es conseguir todo lo que en el hogar se necesita. Señor, hay una mayor responsabilidad todavía, que es la de educar a nuestros hijos, fortalecer la fe en ellos y ayudarlos a permanecer en la fe, en la palabra. Que la palabra se convierta siempre para ellos en el libro de consulta, la oración y el acercamiento a Dios sea para ellos una pasión constante y diaria, que nos vean a nosotros como ejemplo en eso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, espero que durante esta semana ustedes tengan tema suficiente para hablar en el hogar, puedan hablar con toda tranquilidad con sus hijos. Aquí lo que se trata es de hacer que estas enseñanzas puedan producir diálogos en los hogares para que haya un acuerdo y un consenso de acuerdo a la palabra de Dios. Para usted y su familia deseo una semana llena de bendición. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.